Yo te la voy a contar y voy a tratar de resumírtelo en 10 minutos. Y lo que yo te digo es la verdad, de aquí no te salga que es la verdad. Porque yo sí tengo documentación para decirte lo que te estoy diciendo. Yo veía hoy la directa de Carlos Calvo y el doctor Gustavo León, cuando empiezan a hablar de un oscuro personaje de la Cuba de los 40 al 50. Carlos Calvo le pregunta al doctor Gustavo León sobre el pasado de estos personajes y dice, bueno, no eran asesinos como los quiso pintar la tiranía de Fidel Castro. Que me perdone el doctor y que me perdone Carlos Calvo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el origen de todos estos personajes está en la caída de Machado y en la llamada Revolución del 30 o del 33. Entonces, todos estos personajes que se convierten en célebres sicarios y testaferros del régimen batistiano, de la tiranía batistiana, o sea, dictadura, tiranía la de los comunistas, ellos tienen su origen en la Guerra Civil Española y en los descendientes, o sea, en los padres que vienen huyendo de la instauración de la República Española, aquellos que Franco derrotó cuando impuso la tiranía franquista y derrocó a la monarquía y a los republicanos famosos estos de los comunistas de la famosa Guerra Civil Española. Entonces todas estas personas se refugian en Cuba y tienen hijos en Cuba, o eran muy niños en los días que cayó el Machadato. Entonces, de todas esas organizaciones que se fundaron en Cuba, Acción Nacional, Alianza para el Progreso, La Joven Cuba, el ABC, Acción de Recuperación Nacional Revolucionaria y Guitera, todas esas organizaciones que había en esa época estaban fundadas por este tipo de personajes que fueron los Maferrer, que aparte de ser miembros del antiguo Partido Comunista en Cuba, que luego en los días de la Constitución del 40, por recomendación de Batista a Blas Roca Calderío, le ponen Partido Socialista Popular, que ya en los días de la insurrección armada, Félix Torres era el presidente del partido, que fundó un grupo guerrillero allá en el Escambray, en esos que pactaron con el Che Camilo, con el pacto del Pedrero, al pacto que no se quiso sumar Menoyo, que era la otra escisión, o sea, separación del directorio, que el directorio tiene sus orígenes allá en los 30, que se conocía como DIU, Directorio Estudiantil Universitario, o DEU, como se conocía. Entonces, todos estos personajes, Fermín Conli Gallego, Ventura Carratalá, Pilar García, Santiago Álvarez, el gallego Fernández de Playa Girón, todos esos personajes, porque Santiago Álvarez, el cineasta que me lo mentaron hoy, eso era un perro comunista que no se sabía si estaba con Batista o en contra. Toda esa gente tenía una melcorchola ahí y una mezcolancha enorme. Entonces, todos estos personajes eran muy jóvenes, muy niños y muy idealistas en los días de la caída del Machadato, o nacen hijos de aquellos que vienen huyendo de la Guerra Civil Española que derrotó Franco y se refugian en Cuba. Por eso la famosa ley esa de Nieto de la ciudadanía española, esa que están dando los españoles, es por esa gente, porque más de 150.000 familias, casi todas de Barcelona, llegaron a Cuba exiliadas, incluyendo el rey, padre del rey Juan Carlos I, el matador de elefantes, el padre de Felipe. El rey y la reina estuvieron exiliados en Cuba en los 30 y pico largo. Entonces, todas esas personas nacen y son miembros de todas esas organizaciones de izquierda que tienen su influencia en la guerra civil, que estaba apoyada por el bolchevismo de Stalin o el trotskismo de Trotsky. Como quiera, en dos corrientes de izquierda, uno más de centro izquierda, como era el caso de Trotsky, que no era ni capitalista ni comunista, estaba centro izquierda, y el de Stalin, que era izquierda total. Y entonces todas esas organizaciones estaban en Cuba, y de ahí salen todos estos personajes que son los que apoyan a Batista. Porque el pasado de Batista, no, la gente conoce a un Fulgencio Batista en el 13 de agosto del 33,
12 de agosto del 33, cuando cae Machado, y en la caída del presidente del Senado, que fue Carlos Manuel Céspedes Hijo, cuando el Ras de Mar, aquel famoso, y la gente cree que la guerra de los sargentos y los soldados es el pasado de Batista, ¿no? El pasado de Batista es más oscuro. Él tuvo un muerto allá en Bani y salió huyendo para La Habana y por mediación de un primo entra al ejército. Y allí estudia taquigrafía en los días que se hacía la carretera central, que ponen el telégrafo, que él era el que recibía la comunicación militar, porque a lo largo de toda la carretera iban poniendo el telégrafo a la par. Y con un golpe de suerte se saca un número de la lotería, se compra un Ford Piscicorre de madera del año 25, y para el 27-29, cuando ya la carretera central empezaba, con 4 soldados recorría todas las guarniciones de la Guardia Rural en Cuba, pagándole a la soldadesca de los oficiales. Y cuando se dio el golpe, que fueron las clases y los sargentos y los soldados contra los oficiales, el grado más grande que había era coronel. En aquellos días lo ostentaba el hijo de Martí el Grado, el jefe del ejército, o fue destituido en los días de Saya, unos añitos después, para no meterme en ese enredo. Y entonces todo el mundo conocía a Batista, y cuando empezaron a comunicarse con Colombia, él dijo que estaba a cargo, aprovechando que los jefes de la conspiración estaban en Pinar del Río, sofocando una revuelta por allá. Y desde que toma el poder, que ya amenaza el embajador norteamericano Summerwell, que venía en un corazado a intervenir por la enmienda Pla, con el apoyo de Carbó Serviá y de Carlos Evia y del Sterling, hijo del otro Sterling, el famoso periodista aquel. Se ponen los grados de coronel y se le viran un poco gente y tiene que matarlos de sus propios militares, un grupo de amotinados en el Castillo Batalla en La Habana, donde los cañoneros los mató a todos, los masacró, y el otro grupo en el Hotel Nacional, que ese Hotel Nacional que tú ves ahí, Batista lo barrió a cañonazo, la parte de arriba completa. Eso fue reconstruido. Y en el año 35 matan a Guitera, Olme. Y años más tarde se fundó la organización Acción de Recuperación Revolucionaria de Guitera, en honor a Guitera. Y Batista tiene un pasado sangriento. Y este da mano de asesino viene con él. Y entonces, el país, hay una cantidad de linchamientos políticos en el periodo 33 al 40, que es ya cuando empieza Laredo Bru, en el 39. Eso es terrible, la cantidad de personas que están matando. Batista mataba a todo el que le daba la gana y ponía al presidente que le daba la gana porque era el jefe del ejército, apoyado con toda esta gente que venía subiendo, con todas estas organizaciones. Y ahí había una comancola terrible. Y estaba Manolo Castro, que le mataron en el Boulevard de San Rafael, y dicen que Fidel Castro tuvo que ver con eso. Y Fidel se estrenaba como pistolero, y es en los años que llega la mafia a Cuba, hasta que se hace el pacto del Guajay, un pacto político, y se reconoce el partido político, y se reconocen todas estas organizaciones de izquierda, y se hace la constitución, y Batista para la matazón de los líderes sindicales, los líderes políticos, y acepta las elecciones, y se postula y gana. Y gobierna 40-44 en el boom de la Segunda Guerra Mundial, para se hace rico. Y en esos años tienen que irse todos sus enemigos de Cuba, y muchos se meten en el ejército norteamericano, porque Batista los estaba linchando todos, aún después de haber hecho el pacto del Guajay. Y los otros se quedaron tranquilos a esperar qué pasaba hasta que llegó Grau. Cuando Grau llega en el 44, que gana las elecciones del 44, las elecciones fueron el 10 de octubre del 44, si mal no recuerdo, o el 15 de octubre, por el gobierno auténtico arrasó con Batista, y Batista tiene que salir huyendo ahora de Grau, que lo había derrocado allá en el gobierno de 100 días, en los 30. Y después, cuando ya viene su sucesor, Carlos Prío, el gobierno más corrompido, como te dije, apareció la figura de Chivas, que venía de Santiago de Cuba, barriendo el cucarachero de la República y los males de la República, como que es Cuba. Y ahí empieza la Federación Estudiantil Universitaria a joder, porque Fidel era el presidente no de la FEU, sino de la Facultad de Derecho. Y ahí empiezan a joder, y como la universidad tiene autonomía, salían y quemaban guagua, ponían 4 petardos y salían huyendo por la universidad, y la policía no podía entrar porque tenían un gobierno autónomo allí, que lo habían ganado de los años 30. De los Mella fue el que ganó la autonomía universitaria. Y entonces, apoyado en todas estas cosas, dan el golpe el 10 de marzo, Batista y toda la gente esa que lo seguía, que viene de la Guerra Civil Española, los Maferrer, los Fanjul, los Carratalá, los Pilar García, los Mero Sosa, los Sosa Blanco,
los Río Chavianos, Conli Gallego, Rego Rubido, toda la gente que estuvo en el ejército norteamericano ahora vuelve para apoyar lo que salieron huyendo la primera vez. Y así, entonces, empiezan los comunistas a joder con Fidel Castro y todos estos grupos, y entonces esta gente empiezan a matar a toda esta gente, y ya empieza la matazón. Y los mismos hombres que llevan a Batista al poder lo tumban con toda esa mano de crímenes. Y ahí están las fotos de Bohemia. Y está el archivo gráfico de todos los crímenes que esta gente cometió. No se puede negar, fueron unos asesinos, como también son unos asesinos todos estos fidelistas. Lo que pasa es que hay que escribir esta historia de estos asesinos también, que se sabe por arriba lo que se ha contado, el testimonio de los muertos del remolcador y de la gente de la matanza del río Canímar y todos los que han matado en las cárceles y todos los fusilamientos del Escambray. Pero hay que seguir, esperar un día para que se escriba la historia, porque estos que están en el poder son tan asesinos como aquellos que estaban. No te vayas a equivocar, son dos mafias de asesinos, los comunistas de hoy y los comunistas del pasado, porque aquellos todos eran comunistas igual. El origen de Batista y su gente es el mismo que tiene Fidel Castro. Toda esa gente viene de la revolución del 30, de todas aquellas organizaciones de izquierda, y también de los comunistas que vienen